Bueno amigos, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eri y este es mi canal Pereira, aquí mostrándole un review del teléfono Motorola G06, un nuevo teléfono, bueno, nuevo entre comillas, pero nuevo para mí, y entonces yo quise, voy a aprovechar a hacer un review de este teléfono y de hecho ahorita le estoy hablando sin micrófono, sin aplicaciones externas, solamente con la propia cámara del teléfono, para que ustedes vean cómo es la estabilidad y la claridad, las luces y todo eso. Además de ello, que estoy grabando con la cámara frontal. ¿Qué tal se ve? Ajá, probando cámara aquí, rodando en el carro, micrófono normal propio del teléfono. Estamos ya a las 6:57 minutos de la noche. Había visto por ahí unos videos donde decían que los reflejos lo omitía un poco, ¿verdad? No se refleja tanto. Claro, viene otra cosa también, otro detallito, que estoy grabando dentro del carro, tras del vidrio, y puede ser entonces eso que el reflejo del vidrio es lo que la cámara esté como tal captando. Miren ese atardecer allá. ¡Guau! Miren, ¿lo vieron? Y miren aquí los reflejos allá, fino. Sí, oculta bastante los reflejos, me gusta mucho esa versión. O sea, miren esta diferencia. Detrás del parabrisas y ahora de frente al parabrisas. Vamos de nuevo. Detrás del parabrisas, miren, se ven los rayos y los reflejos. Y si me voy de frente, oculta la cámara oculta los reflejos de las luces, de los faros, de las lámparas. Miren allí cómo se ven esos reflejos. Aquí, haciendo pruebas de acercamiento, observen aquí un bachaco, vamos a verlo, ahí está, enfocado. A ver, déjenme hacer que la propia cámara tome el enfoque, me fui muy rápido. Ahí está, bien enfocado, vean cómo se ve. Ajá, y aprovechando aquí que está de noche y que está lloviznando un poco, para que vean la diferencia de cómo se puede ver o cómo graba, cómo toma las capturas la cámara o el celular del Motorola G06. Que recordando que ya como les había dicho en tomas anteriores, que tiene esa opción de las luces, esos reflejos, lo omite. Claro, ¿qué es lo que sucede aquí ahora? Estoy detrás del parabrisas, pues la estoy grabando detrás del parabrisas, y entonces esa parte no reconoce. ¿Saben qué? Menos mal que no me quité los zapatos, las botas del trabajo, porque está cayendo agua. Porque si no, mojado. Me echo, la pantalla está mojada. Pero bueno, vainas, cosas que pasan. Por cierto, el teléfono tiene una protección IPv6, creo que es la broma, lo que hace que no se moje tan rápido. Pero sí, hay que tener mucha precaución. Obviamente que no le voy a meter a un potecito que esté a 10-15 metros, porque sí, 10 de profundidad, porque sí se va a dañar. Saben que yo le había dicho que las luces, los reflejos no los toma, ¿verdad? Bueno, es que se puede apreciar aquí. Primero bajo la lluvia o lloviznando, y segundo ven que se aprecia mucho más las luces, la noche. Observen aquí cómo el comportamiento, miren allá, claro, a lo lejos, pero allí, miren eso allí, se aprecia mucho mejor, o sea, se ve mucho más claro. Comprando aquí el pan, miren, es que aquí está el pancito, una bolsa de pan, 15 panes, y está el jamón. Esto costó $2. Es más, se lo tengo que mostrar, porque ustedes lo que están interesados es cómo graba de noche. Y miren, estoy dentro del carro. Allí está, $2.30 salió esto. El kilo cuesta 7.20 jamón de pavo. Aquí está, 300 gramos. Y este es un pan especial que se vende aquí en Venezuela. No sé si en otros países lo venderán. Más tengo que alejar aquí un poco más la cámara para que ustedes puedan apreciar allí. Yo espero que se pueda apreciar bien. Yo ni lo estoy viendo. Pero es un pan especial, bien sabroso. Se costó 850. 850, estamos hablando que es como que $1.40, $1.50 aproximadamente. Bien, y a partir de aquí les voy a mostrar cómo es que se graba, cómo que se ve en lo que es el timelapse en 3, 2, 1.
Bueno, me tocó comprar el café. Estaba comprando el café de 200 gramos. Pero adivinen, aquí mismo, ya, la llave. La llave. Ahí, en esos chinos que están por aquí cerca. Pero me quedé sin saldo en la cuenta. No negativo, sino no completo. Cosas que pasan, ¿ok? Cosas que pasan. Yo sé que es un blog o este video es especial para el Motorola G06, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Le estoy mostrando las cosas que se pueden hacer, o sea, lo básico. Y entonces ustedes quieren grabar y ustedes quieren saber, mira, cómo se verá así, cómo se verá esto. Bueno, le estoy dando esas ideas, pero con detallitos, cosas del día a día, de nuestro día a día. Y bueno, para que ustedes tengan una idea más o menos como es la cámara. Y de hecho estoy grabando con la cámara frontal, ok, esta es la cámara frontal. Y ustedes me dirán qué tal se ve. De hecho aquí, si me alejo, se puede ver claramente, por lo menos yo sé, sí, ya me van a decir los expertos que se ven unos granitos y la cuestión, pero para mí, en lo personal, grabar así no está nada mal. Bien, les había grabado de noche lloviendo, ahora les grabo de día no tan lloviendo, ¿ok? Vamos a quitar un poco aquí las gotas de agua. Está así, bastante nublado, está cayendo una que otra gotica de agua, no está lloviendo como tal hacia cántaro, no era así fuerte, simplemente está como cuando tú subes la montaña y sientes esas goticas en la piel, así que va cayendo, así más o menos, que es como la neblina, el rocío de la neblina, rocío de la mañana, más o menos así, se notan las gotas de allí. Entonces, así se ven los colores muy vivos, de hecho, le digo, los colores se ven más en vivo, más vibrante en el celular que en vivo y en directo. Y bien, así se ve en el ambiente, miren, eso, las luces, movimiento, sonido ambiente, ¿qué más les puedo decir? Entre sombra y sol, así se ve como la cámara frontal, la cámara trasera de 50 megapíxeles grabando a 2.1 con una cámara de 1080. Y ahora, así se ve la cámara frontal de 50 megapíxeles, pero en video graba son 2.1 a 1080 con 30 cuadros por segundo. Creo que se ve bastante bien. Los colores muy vivos, no sé, ustedes me dirán si se ve bien, si no se ve bien. Vamos a aprovechar, les dije, esto va a ser un review del Motorola G06, pero al mismo tiempo será un blog, porque creo que ustedes están interesados en saber cómo es la cámara, las características, movimiento, sonido. Y de hecho aquí no estoy usando ni siquiera ni micrófono externo, nada, el propio sonido de la cámara. Ahora ustedes me dirán si el sonido se aprecia bien, las luces, el color, miren los colores. De hecho, ¿qué tiene la cámara del Motorola G06? Que los colores los mantiene bastante vivos. Ese color que ustedes están viendo allí, que está con bastante contraste, yo diría que tiene como un 10% de contraste, 5%. Miren, no es tal cual como yo lo estoy viendo, yo lo veo un poco más claro, aquí se siente un poco más vivo, e incluso hasta el monte, hay partes donde se ve que está un poco más oscuro, más verde, mientras que yo no lo estoy viendo de esa manera. Ok, ahora, porque estoy hablando así, estoy subiendo un cerro, así que creo que debe sentirse el agotamiento de subida y aprovechar el momento. Miren esa vista del lado oeste de Valle de las Pascuas. Y otra cosa muy curiosa que tiene la cámara del Motorola G06, cuando yo señalo automáticamente hay una difuminación del fondo y me enfoca la mano, bien sea mano, rostro, pie, lo que sea. Tiene una detección automática que utiliza la IA o inteligencia artificial, autoenfoque, para determinar que está en primer plano y que no. Y fíjense, tiene esa buena característica por allá del lado, ok, y bueno, y comento, este Valle de la Pascua es del lado oeste, todo esto, y hacia aquel lado, todo eso es el lado norte de Valle de la Pascua. ¿Se está dando cuenta? Norte, y para acá tenemos el oeste. Miren, y otra cosa, quiero aprovechar la oportunidad para tomar una foto desde este lado, porque hay una escalera, que por cierto, para aquella persona que no me conoce, en Google Maps también soy guía local, tengo un nivel número 6, y estas escaleras no existían en Google Maps, ahora sí están registradas, ok, que son estas que ven aquí de fondo, esas que ustedes ven allí, esas escaleras.
Y de hecho, déjenme hacerle por acá un zoom. Ok. Por aquí, miren. El zoom es 5x. Hay una difuminación o hay un contraste allí todo raro, así como muy pixelado. Como que no hay mucha claridad cuando se aumenta el zoom. Observen. Y es el máximo. Y aquí lo normal. La toma normal de esta cámara. Así que si has llegado hasta esta parte del video, no olvides suscribirte, darle me gusta, compartir. ¿Qué te parece esta cámara del celular G06, el Motorola C06? Este celular que tiene buenas características y en los colores obviamente que muy vivo. Yo no soy experto en cámara, pero simplemente veo y detallo que en lo que es los colores, oye, eso es, lo pone vivo, lo pone bonito, y de hecho de noche hace unas buenas tomas. Y una cosa allí que, como les estuve comentando en el video, en las tomas anteriores, donde lo bueno es que en comparación con otros equipos que tú cuando estás grabando enfocas un faro, una luminaria, algún bombillo, él simplemente los reflejos de la luz no te los muestra, sino que te muestra como una pequeña burbuja blanca o amarilla, dependiendo del color de la cámara, dependiendo del color de la luz, del bombillo, de las luminarias. Así que, por cierto, no tiene estabilizador digital, así que voy a subir tal cual. De hecho aquí, miren, estoy caminando, veo que siento que el celular allí como que brinca un poco. Trato de mantenerlo, no estoy usando trípode, estoy usando mi mano, porque quiero mostrarle a ustedes tal cual como son las cosas. De repente ustedes no tienen, al momento de comprar el equipo, no tienen trípode y están grabando con su mano directamente. Por cierto, voy a enfocar aquí unas flores que estoy viendo, que son diminutas, son rojas, pero para que ustedes vean los detalles que puede ella tomar, en este caso de la cámara, que es lo que mucho les gusta. Y los procesadores, bueno, procesador rápido, 4 GB de RAM, con una ampliación de hasta 12 GB de memoria interna, que son, en este caso mi equipo Motorola, el que estoy usando, es de 128 GB internos, y estoy usando 4 GB de la memoria interna para ampliar un poco la memoria RAM. Detalle con la memoria RAM. Flores, ¿verdad? Miren eso allí. Ahora déjenme, miren, haciéndole un zoom. ¿Ven ese zoom? Bueno, mira, ese es con zoom y va enfocando, mira. Déjenme enfocar. Aquí, mira, aquí sí está fallando el enfoque. Yo me imagino que es porque estoy muy cerca. Ajá, ¿se está dando cuenta? Se está dando cuenta, miren, ahí es con zoom de 4.6. Si yo mantengo pulsado el zoom, lo bajo. Aquí hay un enfoque, ¿verdad? Ahí está el enfoque, miren cómo se ve. Esos detalles de colores automáticos, todos son automáticos. Ahora, le estaba comentando que detalle de la memoria RAM. La memoria RAM no es que puedas abrir más aplicaciones, simplemente que te da un pequeño porcentaje de fluidez, ¿ok? Pero hasta allí, no significa de que si le colocas 12 GB de RAM vas a tener todo eso disponible y puedes abrir 1000 aplicaciones, no va a fallar. No, sí se colapsa, porque de hecho tengo la aplicación TikTok, Instagram, la otra para edición de video de Instagram, WhatsApp, Telegram, YouTube Studio. ¿Qué más tengo por allí? Tengo 2 aplicaciones más y se colapsa. Si me pongo está abriendo una y otra, llega un punto donde se colapsa, se pone lento, ahí donde tengo que cerrar todas las aplicaciones y empezará de nuevo, ¿ok? Así que no tiene para borrar memoria caché, así que hay que descargar una automático. Les recomiendo que utilice la inteligencia artificial para ese caso. ¿Y qué otra cosa por allí le puedo decir? Otros datos, memoria RAM, ya les comenté. Otro dato por allí que le puedo indicar sobre la memoria RAM, no, solamente eso. Así que si estás llegando a esta parte del video, les recuerdo, no olviden suscribirse, darle me gusta, comentar, se lo dejo en los comentarios. Mi nombre es Eri, este es mi canal siempre Eri en Tecnología. Estoy como Luisito Comunica, por favor. Nada, suscríbete.